Estamos con nuestra serie Super Generación. Esto es un super mensaje. Yo deseo que sea de bendición para tu vida, que esta palabra pueda generar una motivación especial en tu corazón y que a través de este mensaje de transformación podamos nosotros involucrarnos más con el Señor, podamos sentir su presencia, podamos sentir el fuego del Espíritu, su voz dirigiendo nuestros pasos, mostrándonos el camino por el cual debemos andar. En este tema tan interesante de supergeneración hemos abarcado elementos, cualidades que manifiestan a aquellas personas que Dios usa y que nosotros tenemos la oportunidad de manifestar esos dones, talentos, ese llamado especial que Dios ha manifestado sobre la vida de sus hijos a través de la historia. Todos nosotros tenemos defectos que son parte de nuestra vida, que son parte de nuestra naturaleza. Qué bueno cuando aprendemos a ver las virtudes en los demás más que los defectos. Cuando aprendemos a valorar a las personas por esas bendiciones manifiestas de Dios en su vida, antes que destacar esos defectos que todos nosotros poseemos. Y hago este énfasis porque Dios quiere que tú y yo entendamos que somos especiales. Estamos hablando de una supergeneración porque estamos viviendo un tiempo clave, un tiempo muy, muy especial que muchos anhelaron vivir y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo. Ese tiempo, en términos proféticos al que yo me refiero, es a esa circunstancia en la cual quizás nosotros como iglesia no tengamos que ser resucitados, sino más bien transformados. Aquellos que tienen conocimiento de lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 y verso 17, saben que me refiero al arrebatamiento. Posiblemente la iglesia en esta circunstancia que estamos viviendo no tengamos que ser resucitados, porque el que será resucitado es aquel que está durmiendo, aquel que ha muerto. Pero nosotros estamos viendo acontecimientos que nos muestran que esa venida del Señor está muy cerca. Y como generación que Dios está llamando a levantarse, debemos ocupar esa posición clave en la cual nosotros seamos de influencia, pero para bendición. Hace falta que nosotros dejemos a un lado esa intención de solamente ver esos detalles que no andan bien, cosas malas, y comencemos a enfocarnos en lo que Dios verdaderamente está haciendo. Que comencemos a ver las virtudes y bendiciones que hay en nuestros hermanos, en nuestros familiares, las personas que están a nuestro lado, antes que destacar sus defectos. Debemos aprender a motivar. Es muy importante, sobre todo en este tiempo. Muchas personas están atravesando por episodios depresivos, tristeza profunda, pérdidas de trabajo, pérdida de sus negocios. Están cargando con enfermedades y situaciones particulares de este tiempo, y tú y yo tenemos que aprender a motivar, a levantar al caído, a levantar a aquellas personas que su ánimo se ha disminuido, a restaurar los corazones de aquellas personas que están afectadas de una u otra manera. Por ejemplo, si tú eres un padre motivador, tendrás hijos más que vencedores. Si tú eres un esposo motivador o una esposa motivadora, tendrás un matrimonio sano. Si eres un colaborador que motiva a los que están a tu alrededor, tendrás entonces un clima organizacional favorable para tu desarrollo y crecimiento. La regla del mundo es: aplasta para crecer, disminuye, desmotiva a los que están a tu alrededor para que tú brilles, para que tú crezcas. Pero en la palabra de Dios hemos entendido que el reino del Señor no opera así. Tú y yo somos una generación diferente. Por eso he querido destacarlo con este título, Supergeneración, porque manifestamos cualidades del reino, una cultura del reino, no una cultura de este mundo. Hoy vamos a destacar la vida de un hombre que fue totalmente diferente a las personas de su época. Se destacó porque permitió que el Señor brillara en su vida antes que su carácter pudiera opacar las virtudes, bendiciones, llamados, dones, talentos que Dios había depositado en él. Me refiero a José, hijo de Jacob, y quiero que me acompañes en esta ocasión a Génesis 41, verso 1, donde dice la palabra del Señor: 2 años después, el faraón soñó
que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Y es lo que Dios quiere que tú y yo podamos hacer en este tiempo, que despertemos del letargo, que despertemos de la condición en la que posiblemente hemos caído, producto del estrés y la presión, que todo el sistema, que todas las situaciones, que toda la información ha generado sobre nosotros, hasta el punto de distraer, de disipar, de distorsionar el propósito de Dios de nuestra vida. Dios quiere que pongamos la mirada en Él. Dios quiere que nos enfoquemos en su voluntad y en su propósito, antes de fijarnos en las circunstancias. Dios quiere que despertemos. Y este sueño llegó a Faraón como un aviso de parte de Dios. Esto consternó su corazón, llamó su atención. Y lo más interesante es que si sigues leyendo el capítulo 41, te vas a dar cuenta que él volvió a dormirse luego de este sueño y Dios le mostró otro sueño con espigos, algunos saludables, otros no, y pasó lo mismo con la vaca flaca, que destruyeron esas espigas buenas, y entonces el faraón volvió a despertar y se ocupó más de esta revelación. Procuró que se le interpretara y nadie pudo darle una explicación satisfactoria hasta que su copero recordó. Por eso este pasaje inicia diciendo 2 años después. ¿2 años después de qué? Del encuentro que el copero y el panadero de este faraón tuvieron con un hombre hebreo llamado José, que estaba en la cárcel y que Dios lo usaba en la interpretación de sueños. 2 años después de la interpretación en la cual el copero se le informó que iba a volver a su posición, es que él recuerda que en la cárcel había un hombre llamado José que interpreta los sueños. 2 años después. Yo quiero que guardes eso ahí en tu corazón, porque más adelante vamos a hablar en detalle de ese punto. Pero antes es necesario que podamos entender el contexto de lo que el Señor quiere mostrarnos en este día. José fue el hijo que rompió la esterilidad de su madre, un consentido de su casa, un soñador, envidiado por sus hermanos e incomprendido por su padre. Incomprendido por su padre porque cuando él manifestó la revelación que recibió de parte de Dios, que todos se inclinaban ante él, su padre los rechazó. En ese momento no pudo entender lo que Dios le estaba mostrando. En la historia luego podemos constatar que eso sucedió, que Dios lo puso en eminencia y toda su familia se estaba inclinando ante él, porque Dios prosperó y bendijo la vida de José. Fue envidiado por sus hermanos porque al ser consentido por sus padres, pues ellos se sentían marginados. José era el hijo que su madre anhelaba y que su padre anhelaba tener con su esposa, que durante mucho tiempo lo esperó y no lo pudo tener. Pero cuando reciben esta bendición, entonces ellos se encargaron de consentir a su hijo. Esto fortaleció el carácter de José. Y entiendo que por eso, a pesar de todas las situaciones que él vivió, ser vendido por sus hermanos, traicionado en la casa de Potifar y luego en la cárcel, ser olvidado por el copero, a pesar de todas estas situaciones, Dios guardó su corazón, y una de las cosas que entiendo que más inciden en la vida de José es ese cariño, ese afecto que le manifestaron sus padres desde su niñez. Al ser ese hijo consentido, amado, ese hijo que ellos anhelaban y quizás se lo manifestaban constantemente, fortaleció su vida, fortaleció su carácter. Era una persona con un estado de ánimo muy estable, era una persona con un sentido de pertenencia muy claro. Le dolió mucho a sus padres la pérdida de José y a José la separación de sus padres. Y cuando tú y yo nos encargamos de bendecir, de amar, de cuidar a nuestros hijos, crecen
con emociones saludables, con una autoestima adecuado. Y esto le ayudó en su vida. Por eso es importante que nosotros prestemos atención al crecimiento de nuestros hijos. La interpretación de sueños fue esa cualidad especial en la vida de José que lo ayudó a destacarse. En medio de su generación, él pudo destacarse. Y tú y yo podemos ser parte de una supergeneración que se destaque porque podemos ser entendidos en las cosas de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos entendidos en su palabra, entendidos en su revelación, entendidos en lo que Él está manifestando en este tiempo que tú y yo debemos comprender. Los sueños era lo suyo. Interpretaba y recibía sueños de parte del Señor. Eran visiones a través de la cual Dios mostraba su voluntad. Y claro, esto era usual y necesario porque la Biblia aún no se había completado. Uno de los medios a través de los cuales Dios hablaba a su pueblo era a través de estos sueños y visiones. Una vez se completa el canon bíblico, pues nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esto no indica que Dios, si así lo dispone, no puede hablar a través de un sueño a sus hijos o a sus hijas. Claro que puede hacerlo, pero ahora lo usual es que Dios nos hable por medio de su palabra. En este tiempo, todavía los hijos de Dios no tenían el canon bíblico a su disposición y por lo tanto era muy usual, era muy común que Dios hablara a través de visiones, de profetas y de sus siervos y sus siervas. José, es bueno destacar que recibía revelaciones de Dios, o sea que él no vivía de ilusiones. Una ilusión es definida como una imagen mental engañosa provocada por una falsa percepción de la realidad debido a la interpretación errónea de los datos que perciben los sentidos. Cuando tú deseas algo demasiado que llegas al punto de creértelo o notar en el ambiente sucesos que supuestamente están manifestando ese deseo de tu corazón, hasta el punto de generar ilusiones. Son esas personas que sueñan despiertos, que están viendo donde no hay y que han recibido supuestas visiones cuando Dios no se las ha dado. José no era una persona así. Él tenía revelaciones divinas, no ilusiones. Y por eso lo destaco, porque Dios quiere que tú y yo en este tiempo seamos personas capaces de interpretar, de conocer, de entender su voluntad y lo que Él está haciendo en nuestro medio. Para tener esta comprensión debemos tener la palabra de Dios a nuestro alcance. A través de este medio, pues, es una oportunidad de tú recibir un mensaje fresco que nutra y bendiga tu corazón, que bendiga tu alma, que bendiga tu vida para que tú compartas una palabra fresca también con otros. De igual manera, Dios está hablando de muchas formas en nuestros días para que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos le podamos conocer, que todos podamos proceder a salvación y que nuestra familia sea sana, que nuestro trabajo sea prosperado, que nuestras aspiraciones puedan ser bendecidas. Por eso es importante tú y yo estar en sintonía con la voluntad del Señor. A nosotros nos tocan momentos como los que José tuvo que vivir, momentos en los cuales al nosotros manifestar esa revelación, al nosotros manifestar lo que Dios está hablando a nuestro corazón, podemos ser rechazados e incomprendidos. Esto es natural. Nos va a tocar momentos como les tocó a José. Pero lo que podemos destacar en su vida es que José nunca perdió su fuego. José nunca perdió su motivación. Ningún rechazo, ningún abandono, ninguna traición provocó que José se apartara del Señor, y eso le ayudó a ser bendecido, promocionado en toda circunstancia que le tocó vivir. Por eso en este día te digo, levántate confiado en el Señor y no dejes de soñar, no dejes de confiar en esas visiones, no dejes de confiar en esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, a pesar de que otros la estén cuestionando, a pesar de que otros estén rechazando esa palabra que tú tienes, que tú has recibido, sobre todo que ha sido
sido confirmada por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Es muy importante que en este tiempo tú y yo, como José, mantengamos la llama del Espíritu ardiendo en nuestros corazones. Que tú y yo nos mantengamos cerca del Señor y que Dios provoque que nada de lo que se esté presentando nos aparte del gozo, nos aparte de esa vida de paz que Dios desea producir en nosotros. Como en los días de José, hoy se necesitan personas con revelación. Como en los días de José, hoy se necesitan hombres y mujeres entendidos en su palabra, entendidos en los tiempos, entendidos en cada una de las cosas que están sucediendo. Entiéndase, conectados al corazón de Dios, que ven más allá de las circunstancias que están sucediendo, que se están presentando, que entienden lo que Dios está manifestando. Es importante que en este tiempo tú y yo seamos entendidos, que el discernimiento espiritual sea fundamental, el eje de nuestra vida. Oro para que Dios abra tus ojos, oro para que Dios abra tus oídos y puedas escuchar su voz, puedas ver su obra, puedas ver su manifestación. Esa obra que Dios está haciendo a tu alrededor, en tu familia, en tu vida, en tus hijos, y que puedas gozarte en ello, que dejemos de ver los defectos en los demás, que dejemos de concentrarnos en lo que los otros no están haciendo y comencemos a enfocarnos en los buenos valores, en las buenas cosas que tienen las personas, que seamos motivadores y que aprendamos a exhortar partiendo de un corazón agradecido, de un corazón que no está en amargura, de un corazón que ha sido sanado por el Señor. Que dejemos de señalar y cuestionar y podamos manifestar el mismo carácter que hubo en Cristo Jesús. Fíjate que José, a pesar de todas esas cosas que vivió, no se amargó, su corazón no se llenó de amargura. Él no destilaba, no comunicaba amargura. Aún en los momentos más difíciles, estando encarcelado injustamente, fue instrumento de Dios, animó, bendijo a las personas que estaban a su alrededor y por eso fue promovido. Si tú estudias su historia, te vas a dar cuenta que en todo momento José era un hombre bendecido y promovido por el Señor. Y la razón por la cual su carácter nunca fue un obstáculo para que Dios se manifestara en su vida es porque Él no permitía que esas cosas afectaran su carácter. Tú y yo tenemos que huir, tenemos que rechazar, tenemos que abandonar, tenemos que desarraigar del corazón esas malas actitudes que buscan solamente ver en los demás lo negativo, proyectar esas cosas negativas que hay en las otras personas y ayudar a los demás, nosotros entenderlo y también ayudar a los demás a entender que con Dios todo es posible, que podemos cambiar aún aquellas cosas más difíciles de nuestra vida y de nuestro carácter. Como José, Dios está usando hoy día tus procesos para bendecirte, para promocionarte, para ensanchar tu territorio. Dios hoy está usando los procesos para guiarte al éxito. Es muy importante que entendamos que Dios usó los procesos para llevar a José al palacio. Y lo llevó al palacio como parte de un movimiento estratégico, porque José sirvió para preservar la vida de muchos. Desde esa posición de influencia, él sirvió para preservar la vida de muchos, sobre todo la de su familia y la de su pueblo. Pero José tenía lo que hacía falta. José tenía en su vida la capacidad que lo hizo esencial. En el momento de crisis que venía sobre la tierra, José fue esencial. Y yo quiero destacar esto. ¿Tienes tú lo que se necesita hoy? ¿Tienes tú lo que hace falta? ¿Eres tú esencial en tu empresa? ¿Es tu compañía esencial? ¿Has logrado hacer en tu vida los ajustes, en tu compañía los ajustes, para que en estos momentos que Dios nos ha avisado que hay tiempos críticos y apremiantes que se están por presentar, estamos nosotros preparados como José lo estuvo? A Faraón se le dijo: vienen tiempos de vacas gordas, de abundancia, pero vienen unos días también de escasez. Es un llamado que Dios
le hizo a este hombre, con el propósito no de que Egipto sea bendecido. Era el pueblo de Dios que estaba en una transición y Dios quería bendecir. Dios no soltó, no olvidó a Israel. Preservó su nación, prosperando a Egipto. Y llevando a Egipto un hombre llamado José, que sirvió para preservar la vida de muchos. Y José pudo ocupar esa posición porque era un hombre entendido. Entendido en la voluntad de Dios, en su palabra, en su manifestación. Porque José no dejó de soñar, porque José no dejó de creer en Dios, porque José no se apartó de la voluntad de Dios, porque José no se apartó de la comunión con Dios. Cuando llegó el momento clave, él estaba preparado. Era esencial su liderazgo. Y por eso el faraón captó, identificó en él algo especial. Dios puso una gracia. Pero José estaba preparado. Le creyó a Dios. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparada? ¿Eres esencial en tu compañía? ¿Tienes la capacidad? ¿Has hecho en tu vida los ajustes? En el ministerio, ¿eres esencial? ¿Estás preparado? ¿Has aprovechado el tiempo? Cuando José estaba en la cárcel no estaba quejándose. Cuando José estaba en la casa de Potifar no estaba quejándose. Cuando estaba en la casa de su padre no estaba quejándose. Cuando estaba en el desierto no estaba quejándose. Estaba capacitándose, recibiendo, conectado a la fuente. Y por eso en todo tiempo fue bendecido. Fue prosperado y vivió en victoria. No fue casual. Él fue causal, él fue intencional. Y es importante que podamos destacar esto. ¿Qué nos prepara a nosotros para la crisis? Para nosotros es esencial la oración, porque esto nos permite identificar, discernir la voluntad de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que andan sin discernimiento, sin una comprensión adecuada de los tiempos, distraídos, porque lamentablemente no están aprovechando este tiempo para orar. Hay mucho pueblo de Dios que está entretenido, pero como José, tú y yo tenemos que estar en comunión, cerca del corazón de Dios, cerca de ese corazón para poder entender la voluntad, los designios de nuestro Dios. La oración es fundamental, así que no dejes de orar. Orar no es aprenderte una frase para decírsela a Dios. Orar es hablar con Dios, conectarte con Él, pasar tiempo con Dios. El corazón enseñable es fundamental, otro elemento clave para que tú y yo nos preparemos en este tiempo y lleguemos a esa condición de ser esenciales. El corazón enseñable es la actitud que nosotros modelamos y estamos dispuestos y disponibles. El corazón enseñable es el que no se jacta de su conocimiento, que siempre está dispuesto a aprender, que siempre está dispuesto a cooperar y que sobre todo está dispuesto a servir, que es el siguiente elemento clave que nos prepara para toda buena obra y para todo tiempo, no importa que sea de crisis. Servir, actitud de servicio. El Señor dijo muy claramente: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. El servicio nos hace esencial. Nos hace esenciales en nuestro trabajo. La experiencia, todo lo que tú y yo hemos tenido que vivir, todas esas pruebas por las que estamos transitando, nos están capacitando. Entiéndelo. José fue vendido. Llegó a la casa de Potifar y trabajó arduamente, fue engañado, fue llevado al palacio y fue a la cárcel y fue olvidado. Y todos esos procesos estaban formando, entrenando, preparando su vida para que cuando llegaran los momentos clave, él tuviera el material, la madera, la condición de poder ocupar esa posición clave.
La buena actitud. José era un hombre con buena actitud. Un hombre con un corazón amoroso. ¿Y me lo estoy inventando yo? No. Cuando tuvo el poder de vengarse de sus hermanos, ¿qué hizo? Se quitó su máscara, se quitó todo lo que estaba ocultando. ¿Quién era él? Y le dijo, yo no soy Sacnap Panea, yo soy José su hermano. Vengan, vamos a abrazarnos. Los perdonó. ¿Por qué razón? Porque era una persona con una buena actitud, con un corazón conforme al del Señor. Era un visionario. Y por eso Faraón lo colocó en eminencia. Luego de Faraón estaba José gobernando en Egipto. Y era un extranjero que no estaba saliendo de la mejor universidad, estaba saliendo de la cárcel. ¿Y por qué pudo llegar a una posición tan importante? Porque era un visionario. Era un hombre que veía más allá de las circunstancias. Y también era un hombre de compromiso. Y lo manifestó. Compromiso con Dios inquebrantable. Hace falta en esta generación para que nos destaquemos, hombres y mujeres de compromiso, cuya entrega, cuya dedicación no dependan de las circunstancias, que estén más allá de sus intereses personales. Aprovecha tu momento. Esa es mi exhortación fundamental en este día. Eso es lo que recibí de parte del Señor en este tiempo para comunicártelo en este día. Hay que aprovechar el momento. No vamos a quejarnos del momento, vamos a aprovechar el momento. En los días más difíciles, José floreció. Y por estar en esa posición privilegiada, preservó la vida de muchos. Dios quiere levantarte, bendecirte, para que seas tú el canal de bendición para que muchos sean bendecidos. Dice Génesis 40 en el verso 14, que José le dijo al copero, al momento de la interpretación de su sueño, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. José sabía lo que venía para el copero. Y le dijo, cuando estés en ese lugar donde Dios te lleva, acuérdate de mí. ¿Por qué razón? Háblale a Faraón de mí para que me saque de este lugar. ¿Por qué? Porque José estaba en esa cárcel injustamente. Y dice el verso 23 de Génesis 40, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Después de ese día se cumplió la palabra que José le dio como interpretación de sus sueños. El panadero fue ejecutado, el copero fue llevado al palacio. Se cumplió la palabra y pasaron 2 años, no 2 días, no 2 semanas, no 2 meses, 2 años. 2 años en los cuales este hombre se olvidó completamente de José. Se olvidó de su compromiso. Se olvidó de la petición que José le hizo. Podemos llamarle ingrato, posiblemente, pero lo que la Biblia nos dice es que él se olvidó. Pero tú sabes quién no se olvidó de José, el mismo que no se ha olvidado de ti, Dios. Posiblemente las personas se olviden de ti. Posiblemente las personas te hagan promesas que no te van a cumplir. Posiblemente esos amarres, esas estrategias no te han salido bien. Pero quiero decirte que tu éxito no depende de las personas ni de las circunstancias. Depende del Dios que no se olvidó de ti y nunca se olvidará de ti. Y porque Dios no se olvida de ti, hoy tú y yo tenemos esperanza. El jefe de los coperos se olvidó de José, pero Dios no se olvidó de él.
Por eso, en Génesis 41, verso 1, 2 años después, el faraón soñó y el copero recordó que en la cárcel había un hebreo llamado José, entendido en los sueños. Faraón le mandó a buscar y él estaba preparado. Se posicionó delante de Faraón, mostró la autoridad, la gracia, el carácter de un siervo de Dios, y Faraón dijo: yo quiero a esa persona cerca de mí. Lo vio esencial, lo vio clave, vio en él algo especial. Y Dios quiere en este día manifestarse en nosotros. Yo tengo plena seguridad. Tú tienes que tener plena seguridad que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien. Y que muchas veces los límites que nosotros estamos experimentando en nuestra vida los ponemos nosotros. Y esas barreras crecen. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque no tenemos un corazón enseñable. Porque no servimos. Queremos ser servidos, no servimos. No acumulamos experiencia porque todo el tiempo que Dios nos quiere enseñar, lamentablemente muchos se la pasan quejándose. No tenemos buena actitud. No ejercitamos la visión. No aprovechamos lo que Dios nos está mostrando y nos quiere hablar y no somos comprometidos. Entonces, Dios no tiene la culpa. El ministro no tiene la culpa. El pueblo no tiene la culpa. El gobernador no tiene la culpa. El alcalde no tiene la culpa. El presidente no tiene la culpa. El dueño de la empresa no tiene la culpa. Porque Dios promociona a quien Él quiere. Porque Dios quiere usarte. Porque Dios quiere levantarte. Porque Dios quiere bendecirte. Pero lo único que hace falta es que tú creas que eres una persona especial. Parte de una generación especial, con un llamado especial. Que te levantes y digas: yo he decidido participar y que se manifieste en mi vida esa gracia de Dios. Que no te quepa la menor duda que tú eres parte de esta generación especial. Que así como Dios usó a José, desea usar tu vida. Que lo único que hace falta es que estemos dispuestos a cooperar con esos buenos propósitos de Dios. Por eso en este día le pido al Padre que te bendiga con discernimiento, con esa capacidad de pararte frente a tu espejo y reconocer quién eres en Cristo. Que aprendas a verte como Dios te ve. Quizás alguien en algún momento marcó tu vida, señaló tu vida, menospreció tu vida y tú lo creíste. Quizá alguien en un momento te desacreditó y has querido mantenerte oculto para no sufrir esa mala experiencia nuevamente. Pero si José se hubiese mantenido bajo perfil para no ser vendido, para no ser traicionado, para no ser olvidado, y se presenta delante de Faraón con una actitud apocada y una cabeza cabizbaja y en actitud de derrota. Faraón no quiere personas derrotadas a su lado. Quiere vencedores, quiere ganadores, personas que proyecten el poder y la gracia del Señor. El Señor no se presentó delante de Pilato como alguien derrotado. Se presentó en la actitud y la condición que Él representaba. Y Dios quiere que tú y yo nos levantemos con su gracia, con su poder, con su unción. Este es el tiempo donde los hijos de Dios se tienen que manifestar con una gracia sobrenatural, porque es necesario. El reino de las tinieblas ha avanzado, el tiempo ha avanzado y la iglesia ha avanzado también y tenemos que tomar nuestro lugar. Un tiempo clave es el que nosotros estamos viviendo y es apremiante, es necesario, es imperativo que tú y yo tengamos un carácter firme, que creamos esa palabra que estamos predicando y que como José no dejemos de soñar. No permitamos que se apague esa llama del Espíritu en nuestro corazón. Acerquémonos al Señor
Oremos con confianza, creamos en su palabra y reconozcamos que somos parte de una generación especial. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que animes, que bendigas, que fortalezcas, que sanes, que liberes los corazones que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, una generación diferente, una actitud diferente, una visión amplia para poder ver lo que tú estás haciendo. Que dejemos de concentrarnos en las cosas difíciles que están sucediendo y comencemos a ver el Dios que gobierna por encima de toda dificultad. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y siente que su corazón está lejos de Dios, te invito a que ores conmigo y le digas: Señor, hoy me acerco a ti. Manifiéstate en mi vida, Señor. Quebranta la incredulidad. Aleja de mi corazón ese espíritu de depresión que ha querido dominarme, dañarme, afectarme. En el nombre de Jesús, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú estás aquí conmigo y que tú te manifiestas en mi vida y sanas mi corazón. Levanta, Señor, mi cabeza y restauras, Señor, mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Que todo corazón, Señor, que has recibido este mensaje sea renovado con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, te enviamos un abrazo afectuoso. Si has orado con nosotros, déjanos saber que estás conectado a esta señal. ¿Por dónde? En Instagram tenemos IsalemRD a tu disposición y nos puedes escribir un mensaje y con gusto te vamos a responder. Igualmente por nuestra página, por nuestro canal de YouTube, puedes estar conectado con nosotros. Desde que inicia la transmisión estamos allí, dispuestos a servirte. Y suscríbete en nuestro canal para que recibas las actualizaciones. Deseamos estar cerca, conectados, y tenemos todo esto a tu disposición. Que el Señor te bendiga, que esta palabra haya renovado tu ánimo y que hoy entiendas que eres parte de una super generación.